Era solo un niño tranquilo sentado junto a un poderoso multimillonario japonés en una lujosa cena llena de empresarios e inversores. Nadie le prestaba atención. Nadie sabía lo que estaba pensando. Y nadie intentó siquiera comprender por lo que estaba pasando hasta que una camarera, que se suponía que solo debía servir la comida y limpiar, oyó lo que él susurró en japonés y decidió responderle. Lo que sucedió a continuación dejó a todos completamente sin palabras. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Ah, y no olvides comentar más abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que la familia Thompson había pasado semanas preparándose para una noche importante. Estaban organizando una elegante cena en su gran mansión para dar la bienvenida a un grupo de inversores japoneses. Estos inversores estaban interesados en la empresa tecnológica propiedad de Richard Thompson, un empresario estadounidense muy rico y exitoso. Toda la mansión había sido limpiada y decorada. Todas las habitaciones estaban perfectas y la mesa del comedor estaba puesta con platos caros, cubertería de plata y copas de cristal. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Entre ellos se encontraba Kenji Watanabe, un conocido empresario japonés, y su hijo pequeño, Hiro. El niño solo tenía 7 años y no hablaba mucho inglés. A pesar de su corta edad, Hiro parecía serio y un poco nervioso. Todos los asistentes a la cena vestían ropa cara y se comportaban con mucha educación. Los camareros servían bebidas y aperitivos mientras Richard se paseaba por la sala, saludando a cada invitado con una sonrisa. La velada tenía un ambiente formal y todo parecía ir exactamente según lo previsto para este importante evento empresarial. Cuando todos los invitados se sentaron a la gran mesa del comedor, Richard se levantó para darles la bienvenida. Les agradeció su asistencia y habló de lo importante que era esa velada para el futuro de su empresa. Luego comenzó a presentar su último proyecto. Se trataba de un nuevo sistema de inteligencia artificial que, según él, cambiaría la forma en que las personas utilizan la tecnología en su vida cotidiana. Todos los presentes en la mesa escuchaban con atención. Algunos asintieron con interés, otros hicieron algunas preguntas. Richard parecía seguro y emocionado mientras explicaba cómo funcionaba la tecnología. Utilizó palabras sencillas para que todos pudieran entenderlo, a pesar de que el tema era complejo. Mientras Richard hablaba, los invitados permanecieron concentrados y nadie lo interrumpió. Kenji Watanabe también escuchaba, pero había algo diferente en él. No sonreía y su cuerpo parecía rígido, como si se sintiera incómodo. Respondía a las preguntas cuando era necesario, pero su tono era serio. Richard continuó con su presentación, sin darse cuenta del extraño estado de ánimo de Kenji. El ambiente en la mesa era cortés, pero tranquilo. La mayor parte de la conversación era entre los empresarios. Sus esposas se sentaban cerca, sonriendo cortésmente, pero hablando muy poco. En su mayoría observaban y escuchaban, con cuidado de no interrumpir. Los niños, incluido Hiro, permanecían en silencio. Algunos parecían aburridos, otros simplemente se quedaban quietos. Hiro, sin embargo, no estaba aburrido. Parecía asustado. Se sentó junto a su padre y lo miró todo el tiempo. No tocó la comida y no dijo una palabra. Sus grandes ojos seguían cada movimiento de Kenji. Estaba claro que Hiro no estaba tan relajado como los demás niños. Mientras los adultos se centraban en los negocios, Hiro parecía estar observando otra cosa, algo que le preocupaba. Se agarraba con fuerza al borde de la silla y no dejaba de mirar hacia la puerta y las manos de su padre. El niño parecía querer decir algo, pero no sabía cómo. La barrera del idioma lo hacía aún más difícil. Entendía parte de lo que estaba pasando, pero no todo. La cena continuó con más discusiones sobre el proyecto. Richard explicó cómo se podía utilizar la inteligencia artificial en colegios, hospitales y hogares. Mencionó acuerdos con otras empresas y cuánto dinero podían ganar los inversores. Todos parecían impresionados. El tono de Richard estaba lleno de energía y orgullo. Creía firmemente en su proyecto y quería que todos vieran su valor. Los inversores hicieron más preguntas y Richard las respondió con facilidad. Mientras tanto, Kenji daba respuestas breves y no preguntaba mucho.
Sus ojos se movían a menudo por la sala y parecía distraído. De vez en cuando, miraba a Hiro, que seguía sentado en silencio, con la misma expresión de preocupación en el rostro. Nadie más se percató del miedo de Hiro. Los adultos estaban demasiado ocupados hablando de beneficios y planes de futuro. Incluso los camareros se movían en silencio, evitando el contacto visual. Todo parecía perfecto en apariencia. Pero era evidente que algo no iba bien entre Kenji y su hijo. A medida que avanzaba la noche, Richard invitó a los invitados a una pequeña sala junto al comedor, donde se había instalado una pantalla. Allí mostró un breve video sobre la nueva tecnología. El video incluía gráficos, explicaciones en off y ejemplos reales de cómo funcionaba el sistema de inteligencia artificial. Los invitados aplaudieron educadamente al final. Richard parecía satisfecho con su reacción. De vuelta a la mesa, se sirvió el postre y la conversación se volvió más ligera. Algunos invitados compartieron historias de sus viajes. Otros bromearon sobre sus experiencias empresariales. Pero Kenji no se rió. Se mantuvo callado y frío, respondiendo solo cuando le hablaban. Hiro, que seguía a su lado, tenía lágrimas en los ojos. Se las secó rápidamente, esperando que nadie lo viera, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de su padre. Estaba claro que algo en el comportamiento de Kenji preocupaba al chico. Hiro se quedó paralizado, con el cuerpo tenso como si esperara que ocurriera algo malo. Al final de la cena, la mayoría de los invitados estaban relajados y satisfechos. Habían disfrutado de la comida, la presentación y la compañía. Richard volvió a dar las gracias a todos y les recordó el potencial del nuevo proyecto. Los invitados asintieron. Algunos estrecharon la mano de Richard y otros miraron los folletos que se repartieron al final de la velada. Kenji se levantó y se despidió educadamente, pero su rostro seguía serio. Hiro lo siguió de cerca, todavía con aspecto asustado y callado. No sonrió ni saludó a nadie. Tenía los ojos rojos y se aferraba a la manga de su padre. Nadie pareció notar las lágrimas del niño ni el miedo en sus ojos. Todos estaban concentrados en los acuerdos comerciales y las futuras reuniones. A medida que los invitados abandonaban la mansión uno por uno, la noche terminó tal y como había comenzado, elegante y bien organizada. Pero el rostro asustado de Hiro era la única señal de que algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo que solo él parecía entender. Grace Miller solo llevaba 2 semanas trabajando para la familia Thompson, pero ya se había ganado su confianza. Era callada, educada y muy eficiente. Su trabajo consistía en ayudar a organizar la casa, ayudar en la cocina y cuidar de Hiro, el joven japonés que estaba de visita con su padre. Como Hiro no hablaba mucho inglés, Grace a menudo le ayudaba a comunicarse con el resto del personal y los invitados. Esa noche, la mansión volvía a estar muy animada debido a la elegante cena con los inversores. Grace se movía por el comedor, manteniendo todo en orden. Se aseguraba de que los invitados tuvieran todo lo que necesitaban y de que ningún vaso o plato estuviera fuera de lugar. Aunque intentaba pasar desapercibida, prestaba mucha atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Veía las sonrisas, las conversaciones educadas y la forma en que el señor Thompson parecía orgulloso mientras hablaba de su nuevo proyecto tecnológico. Para todos los demás, parecía una velada perfecta. Mientras trabajaba en silencio, Grace notó que algo no iba bien con Hiro. Estaba sentado en un rincón de la sala, lejos de la mesa principal, con un pequeño paño de limpieza en las manos. Tenía la cabeza gacha y los hombros le temblaban ligeramente. Grace se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. El niño no parecía encajar en una cena de negocios. Parecía perdido y asustado. Se detuvo un momento, sin saber si acercarse a él, pero su instinto le dijo que fuera a ver cómo estaba. Caminó lentamente hacia él, asegurándose de no llamar la atención. Cuando se acercó, vio las lágrimas en su rostro. Sus pequeñas manos apretaban el paño con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se agachó a su lado y le preguntó con voz tranquila si estaba bien. El niño no respondió de inmediato. La miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver algo terrible. Grace intentó consolarlo, susurrándole suavemente, pero Hiro habló de repente. Su voz temblaba y dijo algo en japonés.
Al principio, Grace no lo entendió porque no se lo esperaba. Entonces, las palabras cobraron sentido en su mente. Había pasado 3 años trabajando en Japón antes de regresar a Estados Unidos, por lo que conocía bien el idioma. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho el niño, se quedó paralizada. Por un segundo, sintió como si toda la habitación hubiera desaparecido. Las palabras exactas de Hiro eran claras. Mi padre le va a robar todo. Llama a la policía ahora mismo. El corazón de Grace comenzó a latir más rápido. Miró a Hiro tratando de asegurarse de que había oído bien. El niño la miró fijamente, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. No mentía ni estaba confundido. Parecía desesperado. Grace se dio cuenta de que creía cada palabra que acababa de decir. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su primer pensamiento fue guardar silencio y pensar qué hacer. No quería causar una escena durante una cena importante, especialmente delante de los invitados y del señor Thompson. Pero la forma en que Hiro la miraba le impedía permanecer en silencio. Su vocecita, sus lágrimas y el pánico en su rostro le decían que estaba pidiendo ayuda. Grace se levantó lentamente, con la mente a 1000 por hora. Miró a Kenji Watanabe, el padre de Hiro, que estaba sentado a la mesa hablando con Richard Thompson. La expresión de Kenji era tranquila, pero ahora Grace veía algo más en ella, algo frío e indescifrable. Respiró hondo y se volvió hacia el grupo. Todos seguían hablando y comiendo, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Grace no planeó su siguiente movimiento. Simplemente reaccionó al miedo que vio en los ojos del niño. Sin pensarlo 2 veces, abrió la boca y habló. Su voz era clara, más alta de lo que esperaba. La sala estaba llena del sonido de conversaciones tranquilas y del tintineo de los cubiertos, pero sus palabras lo atravesaron al instante. Dijo, el niño acaba de decir que su padre va a robarle todo al señor Thompson. Me ha dicho que llame a la policía. La frase quedó suspendida en el aire durante un momento y luego todo se detuvo. Las risas, la comida, el movimiento de los camareros, todo se congeló. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Richard Thompson palideció mientras miraba a Grace, sin saber si había oído bien. Kenji Watanabe dejó de moverse por completo, con las manos aún sobre la mesa. Hiro se quedó inmóvil, mirando al suelo, sin atreverse a mirar a nadie. Grace se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. El silencio en la sala se hizo más denso por segundos. Nadie hablaba, nadie siquiera respiraba. La elegante cena se había convertido en una escena de conmoción y confusión. Richard fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente, con la silla rozando el suelo. Sus ojos se movían entre Grace, Hiro y Kenji. ¿Qué acabas de decir?, preguntó con voz tranquila, pero tensa. Grace dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Dijo que su padre planea robarte todo, repitió, tratando de sonar firme, aunque le temblaban las manos. Kenji no dijo ni una palabra. Miró a su hijo y luego a Grace. La sala parecía encogerse a su alrededor. Uno de los invitados tosió nerviosamente y los camareros se quedaron paralizados junto a la pared. Hiro finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no volvió a hablar. Grace deseó poder retirar sus palabras, pero ya era demasiado tarde. La verdad, o lo que parecía ser la verdad, había salido a la luz, y todos esperaban que alguien respondiera. La expresión de Richard pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. Kenji finalmente rompió el silencio. Su voz era baja pero firme. Debe haber algún malentendido, dijo en inglés, esbozando una pequeña sonrisa. Pero nadie parecía convencido. La tensión en la sala era palpable. Grace se quedó quieta, sin saber qué hacer a continuación. Hiro parecía aterrorizado, escondiendo la cara entre las manos. Richard cruzó los brazos y miró fijamente a Kenji, tratando de comprender lo que estaba pasando. Los inversores cuchicheaban entre ellos, y la tranquila elegancia de la cena había desaparecido por completo. Lo que había comenzado como una noche para celebrar la asociación y el éxito se había convertido en un momento de sospecha y miedo. Grace no sabía si había hecho lo correcto o si había cometido un gran error. Pero no podía ignorar lo que había dicho el niño. El silencio en la sala se prolongó, y por primera vez en toda la noche,
Todos se dieron cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo detrás de las sonrisas corteses y las conversaciones de negocios. Después de que Grace gritara esas palabras, todo el comedor quedó en completo silencio. Todas las personas presentes en la sala se volvieron para mirarla, a ella y al niño pequeño que estaba a su lado. Los silenciosos sollozos de Hero se hicieron más fuertes, y sus pequeños hombros temblaban mientras apretaba con fuerza el paño de limpieza verde entre sus manos. Los invitados se quedaron mirando conmocionados, sin saber qué decir ni qué hacer. La elegante cena, llena de risas y conversaciones educadas solo unos momentos antes, ahora se sentía pesada y extraña. Richard Thompson se quedó paralizado en la cabecera de la mesa, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Kenji Watanabe se sonrojó de ira, empujó la silla hacia atrás de repente, y el fuerte chirrido resonó en la sala. Señaló a Grace y habló con voz aguda, negándolo todo. «Esto es ridículo», dijo. «Ella no sabe de lo que está hablando». Su voz estaba llena de rabia. Todos los que estaban alrededor de la mesa se quedaron callados, temerosos de interferir. Grace trató de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Miró de Kenji a Richard y luego volvió a mirar a Hero, que ahora lloraba con más fuerza, con los ojos rojos y llenos de miedo. «Solo repetí lo que dijo el niño», intentó explicar, con la voz temblorosa. «Él me lo contó». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Kenji la interrumpió en voz alta. «Mentiras», gritó. «Esta mujer está intentando avergonzarme delante de todos. Quiere llamar la atención». Sus palabras hicieron que varios invitados intercambiaran miradas de incertidumbre. Algunos intentaron sonreír con torpeza, fingiendo que no pasaba nada grave, mientras que otros susurraban en voz baja entre ellos. Richard levantó las manos, tratando de controlar la situación. «Por favor, mantengamos la calma», dijo, aunque su propia voz temblaba. No sabía a quién creer, si a Grace, la nueva empleada, o a Kenji, el importante inversor al que quería impresionar. Toda la velada se estaba desmoronando ante sus ojos. El ambiente se volvió tenso. El sonido de los héroes llorando llenaba la sala, mezclándose con los murmullos nerviosos de los invitados. Uno de los camareros se quedó paralizado junto a la pared, sin saber si moverse o quedarse quieto. A Grace le temblaban las manos, pero se negaba a bajar la mirada. «Juro que no me lo estoy inventando», dijo en voz baja. «El niño dijo que su padre iba a robarle todo al señor Thompson». Richard la miró a ella y luego a Kenji, completamente perdido. La expresión de Kenji pasó de la ira a la ofensa. «Esto es un insulto», dijo en voz alta. «Me traes aquí para hacer negocios, y ahora tu personal me acusa de ser un ladrón». Se volvió hacia Richard con una mirada furiosa. «¿Así es como tratas a tus invitados?». Su voz resonó en la sala y todos sintieron el peso de sus palabras. Richard estaba pálido, atrapado entre su imagen profesional y el caos creciente que tenía delante. Algunos invitados intentaron aliviar el ambiente riendo nerviosamente, pero sus risas solo empeoraron las cosas. Sonaban forzadas, extrañas e incómodas. Otros se inclinaron unos hacia otros y susurraron detrás de sus manos, temerosos de hablar demasiado alto. Hero seguía llorando, incapaz de parar. El paño verde que tenía en las manos estaba mojado por las lágrimas. Grace quería acercarse a él para calmarlo, pero sabía que cualquier movimiento podría enfurecer aún más a Kenji. Genji la miró con pura furia. «Deberían despedirte por esta tontería», dijo entre dientes. «¿Crees que puedes hablar japonés y causar problemas? No tienes ni idea de lo que estás hablando». Grace sintió que se le cerraba la garganta, pero no se echó atrás. «Sé lo que he oído», respondió en voz baja. Richard se frotó la frente, tratando de pensar en una forma de arreglar la situación, pero no se le ocurrió nada. La noche se había convertido en un desastre. Richard finalmente volvió a hablar, con voz cansada y tensa. «Por favor, continuemos con la cena», dijo. «Debe haber un malentendido». Miró a Kenji con aire de disculpa, esperando calmarlo, pero Kenji permaneció de pie, respirando con dificultad. Después de unos segundos, se sentó lentamente, murmurando algo en japonés entre dientes. Grace se quedó paralizada junto a la pared,
sintiendo las miradas de todos los invitados sobre ella. Hero había dejado de llorar en voz alta, pero seguía sollozando en silencio, con la cara escondida detrás del paño. Los invitados intentaron volver a comer, pero el ambiente estaba completamente arruinado. Cada sonido, el tintineo de los tenedores, el vertido del vino, parecía antinatural. Grace miró a Richard, esperando que él la creyera, pero él evitó su mirada. Se dio cuenta de que hablar podría haberle costado todo. Aún así, no podía dejar de pensar en el niño asustado sentado a la mesa. Una mujer vestida de negro, una de las coordinadoras del evento, se acercó a Grace y le susurró algo al oído. Grace asintió lentamente, con la mirada fija en Hero. La mujer la tomó suavemente del brazo y la guió fuera de la sala. Grace no se resistió. Miró atrás por última vez antes de marcharse. Los ojos de Hero se encontraron con los suyos por un breve instante, llenos de tristeza y miedo. Kenji se dio cuenta de la mirada y acercó a su hijo a él, colocándole una mano firme en el hombro. El niño no se movió. Grace quería decir algo, pedir a alguien que protegiera al niño, pero las palabras nunca llegaron. La puerta se cerró suavemente detrás de ella y el ruido del comedor se desvaneció. Dentro, Richard intentó recuperar el control de la velada, esbozando una débil sonrisa, mientras pedía a los invitados que disfrutaran de la comida. Pero ya nadie se sentía cómodo. Lo que había comenzado como una cena perfecta, ahora parecía irremediablemente arruinado. A la mañana siguiente, Grace fue llamada al despacho de Richard Thompson. Caminó por los silenciosos pasillos de la mansión con el corazón encogido. El personal de la casa evitaba mirarla, y el recuerdo de la noche anterior se repetía una y otra vez en su cabeza. Cuando entró en la oficina, Richard ya estaba sentado detrás de su gran escritorio de madera, con los papeles cuidadosamente apilados delante de él. Su expresión era fría y seria. Grace, dijo sin invitarla a sentarse, tu comportamiento de anoche fue totalmente inaceptable. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. Intentó explicar que solo había repetido lo que había dicho el chico, pero Richard levantó la mano para detenerla. Provocaste un pánico innecesario y avergonzaste a uno de mis socios comerciales más confiables. Continuó con firmeza. No puedo tolerar ese tipo de perturbaciones. Su voz era tranquila, pero no había amabilidad en ella. Grace se dio cuenta de lo que estaba pasando incluso antes de que él pronunciara las palabras. La estaban despidiendo. Grace se quedó paralizada durante unos segundos. Intentó hablar de nuevo, desesperada por defenderse. Señor Thompson, le juro que no era mi intención hacer ningún daño, dijo. El chico estaba aterrorizado. Solo traduje lo que dijo. Richard apartó la mirada, claramente desinteresado en su explicación. Kenji Watanabe es un hombre con el que he trabajado durante años, dijo con dureza. Es honorable y leal. No permitiré que nadie, y menos aún un empleado, lo insulte o cuestione sus intenciones. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo en silencio. Tu trabajo termina hoy, añadió Richard. Recibirás tu paga del mes y espero que abandones la propiedad inmediatamente. Grace asintió lentamente, con un nudo en la garganta. Quería gritar, pero sabía que no serviría de nada. Richard ya había tomado una decisión. Para él, ella no era más que una sirvienta que había arruinado una velada importante. No había posibilidad de que escuchara su versión de la historia. Cuando Grace salió de la oficina, el aire de la mansión se sentía pesado y frío. Caminó por el largo pasillo con su pequeña bolsa en la mano. Ninguno de los otros trabajadores dijo una palabra. Algunos la miraban con lástima. Otros evitaban mirarla a los ojos. Se sentía como una paria. El recuerdo de Hero llorando, aferrándose a ese paño verde, la atormentaba. Aún podía oír su voz temblorosa hablando en japonés, advirtiéndole sobre su padre. No parecía una mentira. Sonaba como un grito desesperado de ayuda. Pero ahora todos la trataban como si se lo hubiera inventado todo. Afuera, el sol de la mañana brillaba, pero Grace no sentía su calor. Atravesó las puertas de la mansión por última vez, humillada y con el corazón roto. Había perdido su trabajo, su reputación y tal vez incluso la oportunidad de proteger a un niño asustado que parecía saber algo que nadie más quería creer. En casa, Grace se sentó en su pequeño sofá, todavía con el mismo uniforme
que había llevado al trabajo. No se movió durante mucho tiempo. Sus pensamientos estaban dispersos y no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro aterrorizado de Hero. Finalmente, se levantó, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Anotó todo lo que había sucedido. Las palabras exactas que Hero había dicho en japonés, cómo se veía cuando las pronunció, cómo reaccionó Kenji y cómo Richard lo ignoró todo. No quería olvidar ningún detalle. Quizás algún día, pensó, alguien necesitaría saberlo. Escribía lentamente, con la mano ligeramente temblorosa. Cada palabra le traía de vuelta el miedo que había visto en los ojos del chico. Cuando terminó, cerró el cuaderno y se quedó mirándolo fijamente durante un rato. Le parecía la única prueba que le quedaba de que no estaba loca, de que había hecho lo correcto, aunque todos los demás pensaran que se había equivocado. Mientras Grace se sentaba en casa, reviviendo cada momento, la vida en la mansión Thompson continuaba como si nada hubiera pasado. Richard y Kenji se reunieron de nuevo al día siguiente para discutir sus planes para la próxima conferencia. Hablaron de contratos, presentaciones e inversiones futuras. Apenas se mencionó el incidente de la cena. Richard lo descartó como un desafortunado malentendido causado por un empleado problemático. Kenji asintió con una sonrisa cortés, fingiendo haberlo superado. En realidad, había una extraña tensión en su expresión, pero Richard no se dio cuenta. Hicieron los preparativos para su viaje de negocios programado para el final de la semana. Para Richard, era solo otra oportunidad para expandir su empresa e impresionar a los inversores. Para Kenji, era algo completamente diferente, algo que solo él entendía. Los dos hombres se dieron la mano, sellando sus planes, mientras el resto del personal fingía que no había pasado nada inusual. Mientras tanto, Hero se quedó al cuidado de una nueva niñera contratada para sustituir a Grace. La mujer era amable pero distante, y no hablaba ni una palabra de japonés. Intentaba entretener a Hero con juguetes y libros, pero él apenas respondía. El niño, antes tranquilo pero educado, se volvió aún más retraído. Se negaba a comer con los demás y pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana o sosteniendo el mismo paño verde de la noche de la cena. No hablaba con nadie, ni siquiera cuando se le dirigían la palabra directamente. El personal supuso que solo era tímido o estaba cansado, pero la ausencia de Grace parecía haberlo cambiado por completo. Cuando Kenji volvía a casa después de las reuniones, Hiro evitaba su mirada. El silencio del niño se hacía más pesado cada día, y nadie parecía darse cuenta. Todos en la casa estaban demasiado concentrados en los negocios, el dinero y las apariencias como para darse cuenta de que algo andaba muy mal. A nadie le importaba preguntarle a Hiro qué era lo que tanto le asustaba. Al final de la semana, Richard y Kenji hicieron las maletas para la conferencia. La mansión volvió a estar llena de actividad, con asistentes y choferes preparándose para la partida. Grace, lejos de todo eso, se sentó en silencio en su pequeño apartamento, sosteniendo su cuaderno. Pensó en ir a la policía, pero no tenía más pruebas que su memoria y lo que Hiro había dicho. Nadie creería su palabra por encima de la de Kenji Watanabe. Se sentía impotente, pero en el fondo no podía dejarlo pasar. Sabía que algo malo iba a pasar, aunque no sabía qué. En la mansión, Hiro se quedó junto a las escaleras, viendo cómo se marchaba su padre. El niño no saludó ni dijo adiós. Sus pequeñas manos volvieron a apretar la tela verde. Cuando el coche se alejó, la casa quedó en silencio. Todos volvieron al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero el silencio que siguió no era tranquilo. Era el tipo de silencio que esconde un secreto del que nadie se atreve a hablar. Convencida de que algo grave estaba a punto de suceder, Grace ya no podía quedarse quieta. No dejaba de recordar el rostro aterrorizado de Hiro y las palabras exactas que le había susurrado. Nada de aquel momento le parecía un error. Sabía que el niño decía la verdad, así que, incluso sin trabajo y sin apoyo, decidió iniciar su propia investigación. Grace no tenía recursos especiales, pero sí experiencia. Años atrás, había trabajado como asistente en una oficina comercial en Japón. Durante ese tiempo, conoció a personas que entendían los sistemas corporativos y sabían cómo acceder a la información.
Se puso en contacto con algunos antiguos conocidos por correo electrónico y les explicó brevemente que estaba investigando a un empresario llamado Kenji Watanabe. Al principio nadie respondió. Luego, después de unos días, una persona finalmente respondió. Era un antiguo compañero de trabajo que recordaba bien a Grace y accedió a ayudarla. Con su ayuda, pudo empezar a investigar los registros públicos y las antiguas bases de datos de la empresa. Lo que encontró fue extraño. A través de este contacto, Grace obtuvo acceso a varios documentos comerciales relacionados con Kenji Watanabe. A medida que profundizaba, empezó a notar patrones que no tenían sentido. Había empresas vinculadas al nombre de Kenji que no tenían direcciones reales ni empleados registrados. Algunas de ellas estaban ubicadas en diferentes países, pero todas tenían el mismo estilo de transacciones. Grandes sumas de dinero entrando y saliendo en periodos cortos. Grace hizo una lista y comenzó a imprimir todos los archivos que pudo encontrar. Trabajó toda la noche durante días, cotejando nombres de empresas, números de cuenta y fechas de transacciones. Poco a poco, comenzó a crear un expediente. Cada página añadía más pruebas de que Kenji estaba involucrado en algo sospechoso. Una empresa enviaba dinero a otra y esa segunda empresa desaparecía meses después. Grace no entendía del todo cómo funcionaba todo, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que no se trataba de un negocio normal. Aún así, también sabía que no sería fácil conseguir que alguien la tomara en serio. Después de reunir todo lo que pudo, Grace decidió acudir a la policía. Creía que al menos investigarían. Llevó una carpeta llena de documentos y se la mostró a un agente en la recepción. Le explicó todo claramente, paso a paso, pero el agente no parecía interesado. Le dijo que, a menos que tuviera pruebas directas de un delito cometido dentro del país, no podían hacer nada. También le dijo que el fraude empresarial era complicado y que normalmente lo gestionaban otras agencias. Grace insistió señalando los papeles, pero el agente solo les echó un vistazo. Sin pruebas sólidas, dijo, no podemos abrir un caso. Salió de la comisaría sintiéndose frustrada e ignorada. Parecía que nadie quería involucrarse. Mientras caminaba hacia casa, pensó en rendirse. Pero el miedo en la voz de Hero volvió a su mente. No podía olvidarlo. Sabía que tenía que probar otra vía. Más tarde esa semana, Grace recordó a alguien que podría ayudarla. Hacía años, había trabajado con un hombre llamado Dice, un experto en seguridad privada. Solía hacer comprobaciones de antecedentes y tenía contactos tanto en Japón como en Estados Unidos. Se puso en contacto con él discretamente y le pidió que se reunieran en privado. Dice aceptó y se encontraron en una pequeña cafetería lejos del centro de la ciudad. Grace le mostró los documentos y le explicó todo lo que había sucedido. Daisy la escuchó atentamente y le hizo algunas preguntas. Luego asintió lentamente. He oído hablar de Kenji, dijo. Ha sido investigado en Japón anteriormente. Grace se inclinó hacia adelante. Daisy le explicó que, años atrás, se había abierto una causa contra Kenji por fraude, pero que se había cerrado por falta de cooperación internacional. Las pruebas existían, pero no se podía hacer nada sin el apoyo de otros países. Grace sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Ella tenía razón desde el principio. Kenji no estaba limpio. Ahora tenía que darlo a conocer de alguna manera. Grace sabía que ya no podía confiar en los empresarios ni en la policía, así que decidió hacer pública su historia. Si alguien de los medios de comunicación la creía, tal vez aumentaría la presión y se tomarían medidas reales. Buscó periodistas locales y pequeños periódicos. Finalmente, encontró una pequeña redacción en una ciudad cercana que publicaba noticias locales y artículos de opinión. No era grande, pero era su mejor oportunidad. Imprimió todos sus documentos, hizo copias y entró en la oficina del periódico. Pidió hablar con un periodista y le dijeron que esperara. Un joven periodista salió y la escuchó durante unos minutos mientras hojeaba sus papeles. Al principio parecía interesado, pero cuanto más le explicaba, más cambiaba su expresión. Le dedicó una sonrisa incómoda y le dijo que parecía una teoría. Grace insistió en que los documentos eran reales, pero el hombre la interrumpió educadamente.
No podemos publicar historias sin fuentes confirmadas, dijo. Grace se quedó en el vestíbulo del periódico con su carpeta en la mano mientras el personal regresaba a sus escritorios. El periodista había desestimado su historia, calificándola de teoría conspirativa. Dijo que no tenían interés en publicar algo basado en conjeturas e información no verificada. Grace sintió que sus manos se tensaban alrededor de la carpeta. Pero estos documentos lo demuestran, comenzó a decir, pero el hombre la interrumpió. Señora, si no hay una investigación formal, no podemos publicar nada. Esa es la política. Se dio la vuelta y salió lentamente, decepcionada y enfadada. Afuera, el día era tranquilo y la calle estaba casi vacía. Se sentó en un banco cercano y miró los papeles que tenía en el regazo. Todo lo que había encontrado no significaba nada para ellos. Nadie quería arriesgar su reputación o su tiempo por algo que aún no había sido confirmado por las autoridades. Grace se dio cuenta de que estaba sola en esto. Nadie la creía. Pero también sabía que la verdad no desaparecía solo porque la gente la ignorara. 2 días después de que Grace intentara revelar todo lo que había descubierto, recibió un documento oficial en su apartamento. Era una citación judicial. Confundida y nerviosa, abrió el sobre y leyó el contenido con atención. El documento decía que Kenji Watanabe había presentado una denuncia formal contra ella por difamación y por supuestamente filtrar información comercial confidencial. Grace no podía creer lo que estaba leyendo. Sintió que le temblaban las manos. Kenji ahora estaba tratando de volverse contra ella. Estaba utilizando el sistema legal para silenciarla. Al principio se sintió abrumada. No tenía abogado, ni dinero para ir a juicio, ni conexiones poderosas. Más tarde ese mismo día, cuando consultó las noticias en Internet, las cosas empeoraron aún más. Un medio de comunicación local había publicado un breve artículo sobre ella, en el que la calificaba de antigua empleada que había montado un escándalo y que ahora acosaba a un respetado hombre de negocios y a sus socios. El artículo la hacía parecer inestable y peligrosa. Nada de lo que decía era cierto. La historia se difundió rápidamente por las redes sociales. Llegaron multitud de comentarios. La mayoría de la gente creía lo que decía el artículo. Grace fue tachada de loca, obsesiva y celosa. Desconocidos publicaron insultos. Recibió correos electrónicos y mensajes anónimos amenazándola si no dejaba de hablar. Incluso las personas con las que solía trabajar comenzaron a distanciarse de ella. Uno por uno, perdió los trabajos de limpieza por cuenta propia que había aceptado desde que la despidieron de la mansión Thompson. Los clientes cancelaban las citas sin dar explicaciones. Otros decían que no querían problemas en sus casas. Grace sentía que su vida se desmoronaba aún más, pero incluso con todo lo que estaba pasando, no podía dejar de pensar en Hero. Ese chico se había acercado a ella cuando nadie más se había dado cuenta. No dejaba de recordar sus palabras. No eran solo comentarios al azar, eran una advertencia. Y ahora todo lo que temía se estaba haciendo realidad. A pesar de las amenazas y las falsas acusaciones, Grace decidió que no se rendiría. Seguía creyendo que la verdad importaba. Una noche, Grace se sentó a la mesa de la cocina y revisó sus notas de nuevo, tratando de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto. Repasó cada detalle de la noche de la cena. Entonces recordó algo extraño. Hubo un momento durante la velada en el que uno de los camareros utilizó una tableta en la parte trasera del comedor. En ese momento le pareció fuera de lugar. Miró a su alrededor con cautela y la pantalla se iluminó brevemente. En ese momento no le dio mucha importancia, pero ahora le parecía importante. Si ese dispositivo estaba conectado a la red interna de la mansión, tal vez había grabado algo. Quizás había capturado conversaciones o incluso imágenes de la cámara. Grace se levantó y buscó entre sus papeles el nombre de la empresa que había proporcionado el equipo para la cena. Le llevó una hora, pero finalmente lo encontró en una factura impresa que había cogido por accidente cuando reunió los materiales semanas antes. Anotó el nombre y la información de contacto inmediatamente. A la mañana siguiente, Grace llamó al proveedor del equipo. Se presentó e intentó sonar tranquila y profesional. Dijo que estaba haciendo un seguimiento de un problema técnico de la noche de la cena.
La persona al teléfono la transfirió a alguien del equipo técnico. Grace preguntó si las tabletas utilizadas durante la cena estaban conectadas a algún tipo de sistema de almacenamiento o copia de seguridad. El técnico confirmó que todos los dispositivos habían sido configurados para sincronizarse con un servicio en la nube utilizado por el personal del evento. A Grace se le aceleró el corazón. Preguntó si era posible acceder a alguno de los datos de esa noche, pero el técnico añadió rápidamente que, debido a las políticas de privacidad, el acceso a la copia de seguridad solo se podía conceder con una orden judicial. Grace intentó insistir un poco. Explicó que podía haberse grabado algo grave y que eso podría ayudar a sacar a la luz alguna irregularidad. Aún así, la respuesta fue clara. No había acceso sin autorización legal. Grace colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio. Ahora sabía que podía existir una grabación o un archivo de esa noche. Si pudiera acceder a él, tal vez tendría por fin una prueba. Pero sin un abogado o apoyo legal, conseguir una orden judicial le parecía imposible. No tenía a nadie que la representara ni dinero para contratar a nadie. Aún así, este descubrimiento le dio esperanzas. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No solo apoyo emocional, sino apoyo legal y mediático real. Pensó en volver a Dice, el contacto de seguridad que la había ayudado anteriormente. Quizás él conocía a alguien que trabajara con equipos legales o periodistas de investigación. A alguien a quien no le asustaran las amenazas ni los nombres importantes. Grace tomó su cuaderno y volvió a escribirlo todo, organizando toda su investigación por si alguien se ofrecía a ayudarla. Sabía que se le acababa el tiempo. Kenji ya había intentado arruinar su reputación, pero tal vez, solo tal vez, aún le quedaba una oportunidad. Esa noche, Grace dio un paseo por su barrio, tratando de despejar su mente. No podía dejar de pensar en el almacenamiento en la nube. Si esa tableta había capturado algo, audio, video, incluso capturas de pantalla, podría cambiarlo todo. Pero sin acceso, era solo otro callejón sin salida. Miró las calles a su alrededor, tan normales y tranquilas, y se sintió completamente sola. Nadie sabía por qué luchaba. Para ellos, solo era un nombre en una extraña noticia. Pero en lo más profundo de su ser, Grace seguía creyendo que la verdad tenía valor. No le importaba la venganza. No quería dinero ni atención. Solo quería que alguien la creyera y protegiera a Hero de cualquier peligro que hubiera intentado revelar. Mientras caminaba hacia casa, tomó una decisión en silencio. Encontraría la manera de conseguir esa copia de seguridad. Aunque le llevara meses, no desaparecería en silencio. La verdad estaba ahí, en alguna parte, y no iba a parar hasta encontrarla. Decidida a continuar con su investigación, Grace sabía que tenía que arriesgarse. No tenía las herramientas legales para acceder al almacenamiento en la nube, pero recordó a alguien de su pasado que podría ayudarla. Hace años, había trabajado con un hombre llamado Leo, un técnico informático que a menudo ayudaba a las empresas a recuperar archivos perdidos y a reparar sistemas. No habían hablado en mucho tiempo, pero Grace se puso en contacto con él de todos modos. Le explicó brevemente su situación, sin dar demasiados nombres, y le preguntó si había alguna forma de acceder a una nube privada sin pasar por los canales oficiales. Leo dudó, pero accedió a reunirse con ella en persona. Cuando se sentaron juntos, ella le contó todo. Le mostró el nombre del proveedor del equipo y le explicó qué tipo de sistema se había utilizado durante la cena. Después de escuchar con atención, Leo dijo que era posible, pero arriesgado. Le advirtió que acceder a la nube sin permiso era ilegal, pero Grace se mantuvo firme. Le dijo que era la única forma de proteger a un niño inocente. Al día siguiente, se reunieron de nuevo en la pequeña oficina de Leo, llena de monitores antiguos, cables y piezas de ordenador. Él ya había hecho algunos preparativos y había encontrado una forma de acceder al servidor utilizado durante el evento. Le llevó varias horas de trabajo. Grace se sentó en silencio mientras él tecleaba rápidamente, sorteando contraseñas y capas de seguridad. Ella observaba la pantalla con atención, aunque no entendía la mayor parte de lo que él estaba haciendo. Finalmente, accedió a la carpeta de copia de seguridad de la noche de la cena. Había varios archivos,
en su mayoría registros del sistema y actualizaciones rutinarias. Pero, escondido en una de las carpetas, Leo encontró un archivo de video etiquetado con un código aleatorio. Lo abrieron y lo que vieron hizo que a Grace se le acelerara el corazón. El video era corto y de baja calidad, grabado accidentalmente por una cámara que había estado conectada al panel de control del sistema de sonido. El ángulo estaba descentrado, pero las voces se oían con claridad. Mostraba a Kenji hablando con otro empresario japonés en un rincón de la sala. En el video, Kenji se inclinaba hacia el hombre y le hablaba en japonés. Grace le pidió a Leo que rebobinara y lo reprodujera de nuevo para asegurarse de que había oído bien. Ella traducía mientras lo veían. Kenji decía que el nuevo sistema de inteligencia artificial era fácil de copiar. Explicaba que, una vez firmado el acuerdo con Richard Thompson, seguirían adelante con su plan de hacerse con el control de la empresa. Kenji no medía sus palabras. Hablaba con confianza, creyendo que nadie le escuchaba. El otro hombre asintió y sonrió. A Grace le empezaron a temblar las manos. Era la prueba que había estado buscando. No era solo una opinión o una teoría. Era una conversación real grabada en video que mostraba una clara intención de cometer fraude corporativo. Le pidió a Leo que guardara el archivo y hiciera varias copias. Él accedió y lo grabó en una memoria USB, luego hizo copias de seguridad en 2 dispositivos distintos. Grace salió de su oficina ese día con esperanza por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, Grace concertó una cita con un abogado que había encontrado a través de uno de sus pocos contactos que le quedaban. Se reunió con él en una pequeña oficina de la ciudad. Llevó todos sus documentos impresos, la memoria USB y su cuaderno lleno de notas. El abogado, el señor Dalton, era callado y serio. Revisó todo cuidadosamente. Cuando vio el video lo detuvo a mitad y lo rebobinó. Después de volver a verlo, miró a Grace. Esto es prueba de una conspiración corporativa planificada, dijo. Si se puede autentificar, demuestra que Kenji planeaba robar tecnología patentada. Grace asintió, sintiéndose un poco aliviada. Por fin, alguien lo entendía. El señor Dalton explicó que, normalmente, este tipo de video sería muy convincente en un tribunal. Pero había un problema. Como las imágenes se habían obtenido sin permiso legal, no se podían utilizar oficialmente a menos que un juez lo permitiera. Dijo que la policía aún podría rechazarlo, pero animó a Grace a intentarlo de todos modos. Es demasiado importante como para ignorarlo, le dijo. Grace fue directamente a la comisaría después de salir de la oficina del abogado. Llevaba el archivo de video en una memoria USB, junto con un resumen impreso y una carta del señor Dalton. Pidió hablar con alguien responsable de delitos financieros. Después de una larga espera, la llevaron a una pequeña oficina donde un detective estaba sentado detrás de un escritorio. Le explicó todo con calma, paso a paso. Le mostró los documentos, le entregó la carta y finalmente reprodujo el video. El detective vio las imágenes en silencio. Cuando terminó, le preguntó cómo lo había obtenido. Grace le dijo la verdad. Había utilizado la ayuda de un técnico para acceder al almacenamiento en la nube. Fue entonces cuando el tono del detective cambió. Le dijo que dado que el video se había obtenido sin la debida autorización legal, no podía aceptarse como prueba formal. Grace intentó explicarlo de nuevo, pero la respuesta no cambió. Podría ser útil más adelante, dijo el detective, pero por ahora no podemos actuar al respecto. Salió de la comisaría con la memoria USB todavía en su bolso. Ahora sabía que se enfrentaba a personas con poder, influencia y recursos. Kenji no era solo un empresario deshonesto. Estaba protegido por sus contactos y por un sistema que ignoraba la verdad cuando le resultaba inconveniente. Pero Grace también sabía que la verdad estaba de su lado. Tenía el video, tenía documentos, tenía un abogado que la creía. Aunque la policía no estuviera dispuesta a actuar, ella no se detendría. Seguiría buscando formas de sacar a la luz la verdad. Pensó en volver a acudir a la prensa. Quizá algún periodista estaría dispuesto a escucharla ahora que tenía pruebas reales. O quizá podría encontrar a alguien dentro de la empresa que tuviera dudas y estuviera dispuesto a ayudarla.
Grace salió de la comisaría ese día, cansada, pero más decidida que nunca. No había terminado, ni mucho menos. En un momento de desesperación, Grace tomó una decisión que había estado evitando durante semanas. Cogió todo lo que tenía, el video, los documentos y sus notas manuscritas, y lo publicó todo en Internet. Creó una publicación pública en su página de redes sociales con una explicación clara, incluyendo el video de Kenji hablando de hacerse con el control de la empresa de Richard. Junto con el video, subió todo el dossier que había recopilado, nombres de empresas, registros de transacciones y capturas de pantalla. Utilizó un lenguaje sencillo y directo. Grace explicó cómo había obtenido las pruebas y por qué creía que el público debía conocer la verdad. Al principio no hubo reacción, pero en menos de una hora el video empezó a llamar la atención. La gente comenzó a compartirlo, a comentarlo y a hacer preguntas. Algunos se mostraron sorprendidos, otros enfadados. Al final del día, la publicación se había difundido por diferentes plataformas. Los hashtags comenzaron a hacer tendencia y los periodistas empezaron a ponerse en contacto con ella. Grace vio cómo crecían los números en su pantalla, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Por fin había hecho visible la verdad para todo el mundo. A la mañana siguiente, el video se había vuelto completamente viral. Lo habían compartido influencers, analistas empresariales e incluso figuras públicas. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la noticia, reproduciendo el clip y traduciendo el audio. Se desató una tormenta mediática. Uno de los acontecimientos más importantes se produjo cuando varios accionistas de la empresa de Richard Thompson vieron el video. Se trataba de personas poderosas con control real sobre el negocio. Una vez que revisaron las imágenes, reaccionaron de inmediato. Convocaron una reunión de emergencia y congelaron todas las negociaciones relacionadas con Kenji Watanabe. La asociación, que estaba a punto de cerrarse, quedó repentinamente en suspenso. Internamente, la empresa comenzó a revisar todo. Los periodistas indagaron más a fondo y descubrieron información que había permanecido oculta durante años. En Japón, resurgieron las investigaciones penales del pasado de Kenji. Antiguos casos de fraude que antes se habían ignorado o desestimado ahora se estaban examinando de nuevo. Grace había abierto la puerta a todo. Los medios de comunicación lo calificaron como uno de los mayores escándalos corporativos del año. De vuelta en su oficina, Richard Thompson se quedó atónito, viendo cómo se desarrollaban las noticias en directo por televisión. Había confiado en Kenji durante años. Habían elaborado planes, compartido ideas y firmado contratos. Ahora, todo se desmoronaba. Las imágenes se repetían una y otra vez en todas las cadenas de noticias. Los periodistas mostraban imágenes de Grace, clips de Kenji y capturas de pantalla de los documentos que ella había publicado. Richard ya no podía defender la asociación. La presión de los inversores, los clientes y el público era demasiado fuerte. En respuesta, convocó una rueda de prensa. Se instalaron cámaras, los periodistas llenaron la sala y los micrófonos apuntaron al podio. Richard se situó frente a ellos, pálido y cansado. Anunció la cancelación inmediata del acuerdo comercial con Kenji Watanabe. Pidió disculpas a todos los implicados, a sus empleados, a los accionistas y al público. Dijo que le habían engañado y agradeció a las personas que habían sacado a la luz la verdad. Por primera vez, Richard pronunció el nombre de Grace en voz alta ante la prensa. En un tranquilo apartamento al otro lado de la ciudad, Hiro estaba sentado con la nueva niñera, viendo las noticias en la televisión. El nombre de su padre aparecía por todas partes en la pantalla. El periodista habló del video, del acuerdo cancelado y del fraude cometido por Kenji en el pasado. Luego mostraron un video de Grace entrando en un edificio del gobierno para dar su declaración oficial. Los ojos de Hiro se iluminaron cuando la vio. Por primera vez en días, quizás semanas, sonrió. No era una gran sonrisa, pero era real. Reconoció su rostro y recordó su amabilidad. Recordó que ella le había escuchado cuando nadie más lo había hecho. Sostuvo el paño verde en su mano y volvió a sonreír. La niñera no notó el cambio en él, pero algo dentro del niño había cambiado.
El miedo que había estado sintiendo comenzaba a desvanecerse. Por primera vez desde la cena, Hero sintió que alguien finalmente lo estaba protegiendo. Ese pequeño momento significaba más de lo que las palabras podían expresar. Las autoridades se pusieron en contacto con Grace poco después de que el video se hiciera público. Esta vez no fue para amenazarla ni acusarla. En cambio, la invitaron a prestar declaración formal. Acudió a la comisaría con su carpeta y la trataron con respeto. Los agentes le hicieron preguntas detalladas, revisaron las pruebas y confirmaron que sus acciones habían ayudado a prevenir un grave delito corporativo. Se reunió con agentes de diferentes departamentos, incluidos los de delitos financieros e investigación cibernética. Le agradecieron su perseverancia y le prometieron que protegerían su seguridad. En los días siguientes, personas de todo el país comenzaron a mostrar su apoyo. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de ánimo. En Internet, la gente defendió sus acciones y la elogió por sacar a la luz la verdad. Algunos incluso comenzaron a recaudar fondos para ayudarla a cubrir los gastos legales. Por primera vez desde que todo comenzó, Grace no se sintió sola. Su nombre ya no estaba vinculado a titulares falsos. Ahora se asociaba con la valentía y la justicia. Mientras la verdad seguía difundiéndose, Kenji hizo un último movimiento desesperado. Sabiendo que la investigación se estaba cerrando, intentó salir del país. Llegó al aeropuerto con una pequeña maleta y un vuelo privado reservado con otro nombre, pero alguien ya había alertado a las autoridades. Esa misma mañana se había enviado una pista anónima al FBI. Cuando Kenji se acercó a la puerta de embarque, aparecieron unos agentes y lo detuvieron. No opuso resistencia. Lo detuvieron y lo interrogaron inmediatamente. Una vez confirmada, la detención se hizo oficial. La noticia de su captura se difundió rápidamente. Grace se enteró por un amigo y luego lo vio ella misma en las noticias. Se sentó, respiró hondo y asimiló la realidad. Se había acabado. El hombre que había intentado destruirla finalmente había sido detenido. No lo había hecho por venganza. Lo había hecho para proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo. Y ahora, por fin, la verdad había salido a la luz. Con Kenji ahora bajo custodia y la verdad totalmente al descubierto, todo comenzó a cambiar para Grace. La historia había llegado a una audiencia nacional e incluso internacional, y las personas que antes dudaban de ella ahora le daban las gracias. Los mismos medios de comunicación que antes la habían retratado como inestable comenzaron a corregir sus historias, destacando su persistencia y honestidad. La invitaron a hablar en programas de noticias y fue entrevistada por periodistas que la elogiaron por no rendirse incluso cuando la amenazaban y la ignoraban. Uno de los momentos más importantes se produjo cuando Richard Thompson, el hombre que la había despedido sin escucharla, celebró una rueda de prensa pública. Ante los periodistas, admitió que había cometido un error. Se disculpó directamente con Grace, diciendo que debería haberla escuchado y tomado en serio desde el principio. Tras la rueda de prensa, se acercó a ella en privado y le ofreció un nuevo puesto dentro de la empresa, un cargo de confianza y responsabilidad. Grace sonrió educadamente, le dio las gracias, pero rechazó respetuosamente la oferta. Le explicó que, aunque agradecía el gesto, no quería volver a la empresa en la que la habían silenciado. Grace sentía que ya no era ese su lugar. Había seguido adelante y su misión siempre había sido proteger a Hero y sacar a la luz la verdad, no conseguir un trabajo. Richard lo entendió y no insistió. Le dijo que respetaba su decisión y que la puerta siempre estaría abierta si cambiaba de opinión. Mientras tanto, la investigación sobre las acciones de Kenji continuaba revelando más detalles. Las autoridades revelaron que su plan había sido mucho más ambicioso de lo que se pensaba inicialmente. Tenía la intención de utilizar el sistema de inteligencia artificial de Richard para cometer un delito financiero a gran escala que implicaba acciones falsas de empresas, datos manipulados y propiedad intelectual robada. Si el acuerdo se hubiera llevado a cabo, podría haber causado pérdidas millonarias y afectado a varias empresas de múltiples países. Gracias a las acciones de Grace, el plan se detuvo justo a tiempo
y las fuerzas del orden elogiaron su cooperación. Mientras el proceso legal avanzaba, la atención se centró en Hero. Tras el arresto de su padre, el niño fue puesto bajo cuidado profesional y se le asignó un psicólogo especializado en traumas infantiles. Hero había estado callado durante mucho tiempo, pero poco a poco comenzó a hablar más abiertamente. En una de sus sesiones, le contó al terapeuta que su padre siempre le había advertido que guardara silencio sin importar lo que viera o oyera. Hero admitió que tenía miedo todos los días, pero que se sentía seguro cuando Grace estaba cerca. Dijo que había confiado en ella desde el primer día en que entró en la casa. Su declaración se incluyó en el expediente del caso y ayudó a construir una imagen más clara del abuso emocional que había sufrido. El público reaccionó con fuerza a las palabras de Hero. Muchas personas expresaron su preocupación y apoyo al niño, y algunas incluso le enviaron cartas y regalos. Para Grace, saber que Hero finalmente estaba recibiendo la ayuda que necesitaba era el resultado más significativo de todos. El impacto del caso siguió creciendo más allá de lo que Grace había imaginado. Una vez que su historia se hizo pública, más personas se atrevieron a hablar. Otras personas, entre ellas antiguos socios comerciales y empleados de Japón y otros países, comenzaron a pronunciarse en contra de Kenji. Compartieron historias de negocios turbios, deudas impagadas e intimidación. Quedó claro que no era la primera vez que manipulaba o amenazaba a la gente, pero sí era la primera vez que alguien se defendía y lo conseguía. Las autoridades internacionales comenzaron a reabrir casos cerrados y equipos jurídicos de varios países se coordinaron para investigar todo lo que Kenji había hecho a lo largo de los años. Ahora se enfrentaba a cargos no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. El caso se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo se pueden detener los delitos corporativos cuando las personas son lo suficientemente valientes como para alzar la voz. El nombre de Grace ya no se asociaba con el escándalo, sino con la integridad y la justicia. Sus acciones habían creado una reacción en cadena que protegería a otras personas en los años venideros. Poco después de que se calmara la situación, Grace fue invitada a un evento de derechos civiles en honor a las personas que habían corrido riesgos para proteger a otros y defender la justicia. El evento se celebró en un gran auditorio lleno de personas de todos los orígenes, activistas, abogados, estudiantes y ciudadanos de a pie que creían en hacer lo correcto. Cuando se pronunció el nombre de Grace, toda la sala se puso en pie y aplaudió. Ella se dirigió al escenario sintiéndose nerviosa, pero orgullosa. El presentador habló de su fuerza, su persistencia y el impacto que habían tenido sus acciones. Grace no pronunció un discurso largo. Simplemente dijo que escuchar a un niño asustado lo había cambiado todo y que esperaba que otros hicieran lo mismo si alguna vez se enfrentaban a una situación similar. Sus palabras fueron seguidas por otra oleada de aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Grace miró al público y se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha solitaria se había convertido en algo mucho más grande. Había encontrado justicia y ahora se le reconocía por ello. Al terminar el evento, muchas personas se acercaron a ella para darle las gracias. Algunas compartieron sus propias historias de haber sido ignoradas o silenciadas y le dijeron que sus acciones les habían dado esperanza. Grace escuchó a cada persona con amabilidad y paciencia. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero entendía lo importante que era demostrar que defender lo que es correcto realmente puede marcar la diferencia. Más tarde, esa misma noche, regresó a casa y se sentó tranquilamente con una taza de té. Su apartamento seguía siendo pequeño y modesto, pero se sentía en paz. Miró el cuaderno donde había escrito las palabras de Hero hacía tantas semanas. Hojeó las páginas lentamente, recordando cada paso del viaje. Desde ser despedida y humillada hasta ser honrada y aplaudida, todo había cambiado. Pero lo más importante era que la verdad finalmente había salido a la luz. Se había hecho justicia, no solo para ella, sino también para Hero y para todas las demás personas a las que Kenji había intentado hacer daño. Meses después del escándalo, la vida de Grace era completamente diferente.
La mujer que una vez había sido despedida y humillada ahora era respetada por miles de personas. Había utilizado su experiencia para crear algo que pudiera ayudar a otros. Con el apoyo de voluntarios, abogados y antiguos compañeros de trabajo, Grace fundó una organización dedicada a proteger a los trabajadores domésticos y a denunciar los abusos de las empresas. El objetivo era sencillo: dar voz a quienes a menudo eran ignorados y asegurarse de que lo que le había sucedido a ella y a Hero nunca volviera a ocurrir. La organización ofrecía asesoramiento legal, apoyo emocional y educación pública. Grace no quería que la gente se sintiera sola como ella se había sentido. Daba charlas en universidades, asistía a conferencias y trabajaba directamente con víctimas de maltrato. Cada día alguien nuevo se ponía en contacto con ella y ella escuchaba cada historia con atención. Se había convertido en un símbolo de justicia, no porque buscara la fama, sino porque se negaba a rendirse. Lo que construyó surgió del dolor, pero se convirtió en esperanza. Al mismo tiempo, la vida de Hiro también estaba cambiando. Después de que se cerrara el caso y Kenji fuera acusado oficialmente en varios países, Hiro quedó bajo la custodia de su madre. Ella vivía en otro estado, lejos de la mansión y del mundo de los negocios que una vez lo había rodeado. Allí, Hiro comenzó una nueva vida. Empezó a asistir regularmente a terapia y se matriculó en una pequeña escuela local donde podía volver a ser un niño normal. Grace se mantuvo en contacto con él. Se escribían cartas y hacían videollamadas, y cuando era posible, ella lo visitaba. Su vínculo seguía siendo fuerte. Hiro ya no lloraba durante las conversaciones. Se reía, contaba historias e incluso le enseñaba los dibujos que hacía en clase. Durante una visita, le regaló una pequeña imagen del paño verde que solía llevar consigo, el mismo de aquella noche. «Ya no lo necesito», le dijo. Grace lo guardó en una caja en casa como recordatorio de por qué había luchado tanto y de lo que realmente importaba. Mientras tanto, Richard Thompson introdujo grandes cambios en su empresa. Tras la rueda de prensa y el fin de su asociación con Kenji, comenzó una revisión interna completa del negocio. Se reunió con asesores, expertos legales y líderes comunitarios. Estos le señalaron los puntos débiles de la estructura de la empresa, las áreas que permitieron que alguien como Kenji se acercara tanto. Richard se sintió avergonzado, pero se comprometió a solucionarlo. Introdujo nuevas políticas de transparencia, responsabilidad y prácticas éticas. Luego, tras unos meses de trabajo, volvió a ponerse en contacto con Grace. Esta vez, no se trataba de una oferta de trabajo a cambio de silencio o comodidad. Quería que ella ayudara a dirigir una nueva división de la empresa centrada en el apoyo a la comunidad, la responsabilidad social y la protección de los empleados. Grace no aceptó de inmediato. Lo pensó detenidamente. Ya había construido algo significativo por su cuenta, pero después de discutirlo con su equipo y reflexionar profundamente, aceptó. Si podía influir en el cambio desde dentro, lo intentaría. Su papel en la empresa era muy diferente al anterior. Ya no servía comida ni limpiaba habitaciones. Ahora asistía a reuniones con ejecutivos, redactaba informes sobre el trato a los trabajadores y ayudaba a crear asociaciones con proyectos sociales. Mantenía un tono honesto y un enfoque claro. Ahora la gente la escuchaba y se aseguraba de hablar no solo por sí misma, sino por todos los trabajadores que nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Su experiencia le daba una perspectiva que la mayoría de los líderes empresariales no tenían. Grace también continuó su trabajo con su organización, equilibrando ambos roles con cuidado. Cuando los medios de comunicación escribieron sobre ella, la calificaron de ejemplo de fortaleza y ética. La invitaron a eventos en otros países, dio charlas a estudiantes y compartió lo que había aprendido. Su historia no trataba de venganza o éxito. Trataba de hacer lo correcto, incluso cuando todos decían que estaba equivocada. Trataba de aferrarse a la verdad sin importar lo fuertes que fueran las mentiras. Periodistas de todo el mundo comenzaron a mencionar su nombre en artículos sobre la justicia en el lugar de trabajo y los derechos de los denunciantes. Las revistas publicaron su cronología desde la noche de la cena hasta el arresto de Kenji. La gente la llamaba la mujer que no se echó atrás. En las entrevistas,
Siempre volvía a centrar la atención en el héroe. Todo comenzó con una frase de un niño. Ella dijo, «Él confió en mí y yo tenía que honrar esa confianza». Su humildad hizo que el público la admirara aún más. Rechazó beneficios personales, evitó patrocinios y donó la mayor parte del apoyo financiero que recibió a su fundación. No quería convertirse en una celebridad, solo quería que la gente se sintiera segura. Poco a poco, su trabajo comenzó a influir no solo en las políticas corporativas, sino también en los debates políticos. Los legisladores discutieron formas de proteger a los trabajadores que denuncian abusos. Grace fue invitada a hablar en audiencias y paneles. Lo que había comenzado en silencio se había convertido ahora en un mensaje global. Las personas merecen ser escuchadas, creídas y protegidas. El impacto de lo sucedido no se desvaneció. Continuó extendiéndose a través de conversaciones, programas de formación y reformas legales. Grace nunca olvidó dónde había comenzado todo. En un comedor, durante una cena formal, con un niño asustado susurrándole algo al oído. Ese momento había cambiado su vida. También cambió la vida de muchas otras personas. El hombre que intentó silenciar la verdad había perdido su poder. Las personas que se quedaron al margen y no hicieron nada habían aprendido una lección. Y la mujer que se había quedado sola ahora estaba rodeada de voces, apoyo y respeto. Grace ya no sentía ira, se sentía tranquila. Había convertido una experiencia dolorosa en algo real. Había demostrado que la justicia no siempre llega rápido, pero puede llegar cuando alguien se niega a rendirse. La historia se compartió en aulas, centros de formación e incluso en tribunales. Una pequeña voz lo había puesto todo en marcha, y Grace, la empleada doméstica a la que nadie creía, se convirtió en un símbolo perdurable de la verdad y el coraje. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy contento de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta a continuación qué te ha parecido y cuál ha sido la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.